Y vamos entonces con nuestra primera entrevista del día. Estamos en comunicación con Graciela Ocaña, legisladora de la ciudad. ¿Cómo estás, Graciela? Alejandra Fernández Guida, Priscila Martínez y Gerardo te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, quería arrancar con un tema, noticia hace algunas horas nomás, la muerte de Juan José Zanola, que era dirigente histórico de la bancaria, involucrado y también preso, estuvo 2 años preso, 2 años y un mes preso por la causa conocida como la mafia de los medicamentos. Graciela, fuiste una denunciante en esta causa, ¿es así? Sí, así es, fue una denuncia que nosotros hicimos por la entrega de medicamentos adulterados. Básicamente trataban a los pacientes con cáncer en el policlínico bancario en ese momento con drogas adulteradas. La denuncia nos llegó a partir del mismo personal de la institución y también de pacientes, ¿no? Era algo tremendo porque este dirigente sindical no trepidó hasta para ganar unos mangos en utilizar este sistema que era administrado incluso por su mujer, ¿no? Paula Vallay era quien tenía la responsabilidad en el instituto y compraba drogas cuyo origen era o robado o directamente adulterado a una droguería muy conocida en el mercado por vender este tipo de material. Y impunidad en la causa porque nunca se elevó a juicio, nunca se supo las Sí, condenas él finalmente. murió procesado con Uh-huh. procesamiento firme, pero la causa, el juicio oral nunca se llevó adelante. No. Se elevó, estuvo 2 años, casi 2 años y medio preso, y por el tiempo y dado que ya la investigación había transcurrido con el pago, por supuesto, de una garantía por su seguridad, transcurrió los últimos años de su vida en su casa, ¿no? Sin que se llevara adelante el juicio oral. Da mucha tristeza, hoy es el día de la lucha contra la corrupción y da mucha tristeza que la impunidad en este caso haya otra vez vencido en la Argentina, ¿no? Pasó bastante tiempo, recordemos que cayó preso en el 2009 y es ahí donde pierde la titularidad del gremio de la bancaria, en el que estuvo al frente desde 1983. Fue uno de los dirigentes más históricos de los bancarios. Sí, muy Así que una cercano a nueva causa, Cristina sí, Kirchner, en ese momento la presidenta, ¿no? así es, una nueva causa es corrupción, pero es falta de humanidad, digo, pocas causas tienen tantos componentes terribles como la mafia de los medicamentos y que termina una vez más en impunidad. Graciela, un segundo tema, y fue uno de los temas sin duda de la semana pasada, fueron los anuncios del gobierno con respecto a los cambios en los descuentos de los medicamentos, ¿no? Para algunos, muchos medicamentos dejan de ser totalmente gratuitos, pero otros también tienen que reempadronarse para poder seguir teniendo este beneficio. ¿Cómo evalúa estos cambios que anunció el gobierno? Bueno, muy negativos, ¿no? Porque claramente es un castigo para los jubilados que están en profundas dificultades, básicamente porque sus ingresos son bajos. Estamos hablando de jubilaciones que no llegan a los 300.000 pesos sin el bono. Y bueno, tener que probar que sos pobre para que te den los medicamentos es muy triste. Y someter en un gobierno que dice que viene a desburocratizar el Estado a trámites que creo que claramente son innecesarios es vergonzoso. Y en ese sentido creo que es muy negativo. El PAMI por suerte escuchó algunas de las cuestiones que nosotros planteamos y bueno, has hecho más simple el trámite, pero sin duda muchísimos jubilados lo van a hacer porque obviamente no pueden pagar el coseguro de sus medicamentos. Pero no cree que hay muchos jubilados que
no tienen acceso a la información, tal vez no tienen acceso a una computadora o tienen una movilidad reducida y se les complica mucho ir a una sede de PAMI como para reempadronarse, otro nuevo trámite. Digo, ¿esto no va a hacer caer a muchos jubilados en no poder conseguir los medicamentos? Por supuesto, esto es una barrera más, por eso a nosotros nos parece desafortunada esta decisión. Claramente hay muchos jubilados que ya han abandonado parte de su tratamiento porque no pueden solventarlo. Y bueno, creo que obviamente es algo que va a tener un deterioro en su salud y también en el sistema de salud, ¿no? Porque obviamente va a generar complicaciones. Graciela, y atrás de la Esto tiene que decisión ver y del gobierno, hay que aclararlo en una decisión del gobierno. Es muy lindo Sí, bajar impuestos y a todos nos gusta que nos bajen los impuestos, por pero lo supuesto. que no dice el gobierno es que esa baja de impuestos ha traído el desfinanciamiento del PAMI, porque el impuesto país, en una gran proporción, el impuesto iba a solventar justamente la institución. Entonces, realmente uno siente mucho dolor por lo que pasa y aparte por esta estigmatización, no sé cómo llamarlo, que Milei tiene con respecto a la gente mayor, ¿no? En la campaña llamaban a las personas mayores viejos meados, pero bueno, son los argentinos que con su trabajo y con su esfuerzo han construido una Argentina, que han aportado 30 o 40 años de su vida para garantizar no ser rico, simplemente tener un retiro y poder acceder a sus tratamientos de salud. Milei, digamos, ha desfinanciado sus tratamientos de salud y no ha recompuesto la situación de la que vienen muchos jubilados con bajas jubilaciones del gobierno de los Fernández, ¿no? Graciela, el presidente, o el gobierno, en realidad el gobierno de Milei, viene anunciando una cantidad de medicamentos que ahora se venden sin receta, ¿no? Que son que no es necesario tener De una venta receta libre, sí, médica. dejaron Venta de libre, ser con receta para exactamente. pasar a ser de venta libre con la excusa de que como hace muchos años que se utilizan en el mercado y que no tienen malos efectos, efectos negativos sobre la salud, entonces por eso los quitan del listado de con receta. En Bien, realidad esto es un traspaso fenomenal de fondo de todos nosotros, de a todos eso los iba. argentinos, al sistema de prepagas, de obras sociales, del PAMI, porque obviamente son en su mayoría los medicamentos de mayor consumo. Entonces, ya desde el omeprazol hasta ahora la Cemuc, para nombrar dos marcas comerciales muy utilizadas, no van a tener cobertura. ¿Qué No van a trae tener como descuentos consecuencia para esto? los afiliados en ese caso, ¿no? Sí, para todos, digamos, no solamente del Claro. PAMI, sino de toda la seguridad social. Esto es un traspaso de recursos de tu bolsillo a el bolsillo de los dirigentes sindicales, del Estado, en el caso del PAMI o de las obras sociales provinciales, y centralmente también de la medicina prepaga. Y lo que usted entiende es que la razón es esa, digamos, prioritariamente de la decisión. No tengo dudas, tenemos un ministro de salud y tenemos a quien dirige la Superintendencia de Salud que vinieron a resolver el problema de la medicina paga. Y en los acuerdos que tienen con los sindicalistas para que cada vez los recursos que vos te descuentan de tu sueldo para la obra social, bueno, tengan que cubrir menos cosas. Desde el gobierno, particularmente por la situación del PAMI, decían que había un desmanejo también en la entrega de medicamentos. ¿Le consta a la Cielo Caña que existía también algo para ordenar en Mira, cuanto a la fraude entrega de puede medicamentos? ser que exista, porque, Mm, digamos, yo lo he denunciado, recién hablábamos de la mafia de los medicamentos sí. y las consecuencias que trajo esa investigación que yo realicé. Puede ser que haya fraude, pero la razón por la cual tomaron esta decisión no tiene que ver con el fraude, que es, si querés, mínimo respecto del costo general de esta decisión y que tiene que ver claramente con la afectación que ha tenido el PAMI con el desfinanciamiento por el impuesto
por, digamos, la eliminación del impuesto país. Esto fue, por eso se tomó la medida, más allá que después la quieran vender como la quieran vender. Lo cierto es que, por supuesto, hay que perseguir a aquellos que roban medicamentos o que piden medicamentos para personas que no son de esa obra social, que en este caso el PAMI, porque es un fraude eso. Y hay que perseguirlo y yo en eso estoy siempre dispuesta a colaborar para hacerlo. Lo que no se puede es castigar a las personas mayores que para acceder a a sus medicamentos, que son imprescindibles para garantizar un estado de salud, eh, tengan que hacer trámites que claramente son dificultosos, onerosos, que burocratizan el Estado, todo lo contrario a lo que Milei nos dice que vino a hacer. Graciela, hoy en la apertura del programa estábamos hablando sobre el primer año de Milei, ¿no? Que se cumple mañana. ¿Cree que una de las grandes deudas de este primer año, y tal vez sea una meta para el próximo, es mejorar la situación de los jubilados? Creo que es imprescindible y por otro lado también me parece que Milei tiene que entender que hay que enfrentar a los poderosos, no a los débiles, como son los jubilados, las personas discapacitadas. Entonces, yo creo que claramente el gobierno tiene que trabajar para mejorar esa situación, porque tienen que entender que son personas que han hecho aportes toda la vida. Entonces, mientras Milei no pregunta o no quiere cobrar impuestos y le parece un héroe quien evada, estas personas han aportado o han pagado por sus jubilaciones y por sus prestaciones que hoy no tienen y tienen que ser atendidas. Graciela, le cambio de tema. Una de las noticias de la semana pasada fue la detención del senador peronista Cuéllar. ¿Usted estaría de acuerdo, digo, en hipotética manera de votar, ¿no? ¿Usted estaría de acuerdo con que lo expulsen de la Cámara Alta por esta investigación en proceso? Vos sabés que el Congreso es el único que puede juzgar a sus integrantes, juzgarlo en el sentido de expulsarlo o no a partir de la inhabilidad moral, que es una de las cuestiones que debe tener un legislador. Entonces, a mí me parece muy bien, pero para que haya reglas claras para todos, lo que me parece mejor es aprobar la ficha limpia. Porque ahora veo personas que hace una semana, dirigentes políticos que hace una semana se escondieron para no aprobar la ficha limpia, que quieren echar, no sé, a todo el mundo. Tienen que tener cuidado porque por ahí hay también varios de todos los partidos. Y por otro Mire, lado veo el sí. kirchnerismo también queriendo expulsar cuando todos sabemos la protección que han hecho de Cristina, de Vudú, de Debido, que debido al final, digamos, a las cansadas, cuando tenían la detención, arbitraron que el desafuero, pero tampoco nunca fue expulsado de la Cámara como ahora están pidiendo por Cuéllar. Yo creo que Cuéllar es una vergüenza para la política y para todos los argentinos. Y ojalá caiga todo el peso de la ley, que la investigación sea en serio, no simplemente por un intento de contrabando de divisas, sino que sea por enriquecimiento, por lavado de dinero, como creo que corresponde. Pero la verdad es que también las reglas tienen que ser, las instituciones tienen que ser, tiene que haber instituciones, y me parece que ficha limpia es la que garantiza esto. Por ahí lo que hay que hacer es que con un procesamiento en firme se expulse de cualquier cargo, no pueda ser candidato una persona. Nosotros cuando propusimos ficha limpia tratamos de darle las garantías que muchos decían y pedían, entonces se tomó una instancia de doble confort, es decir, que una condena en un juicio oral fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, que es Claro. prácticamente una condena en firme. Bueno, parece que eso no alcanzó y ahora los que hace una semana no les alcanzaba
querían más garantías, ahora piden un desafuero libre y abierto. Estas cuestiones de que a veces hay dirigentes que son más papistas que el Papa, y la verdad que lo que hay que trabajar es en serio contra la corrupción, que tanto daño y mal hace, porque la gente sabe que la corrupción te mata, la plata que se roba después falta en la mesa, en las escuelas, hospitales de los argentinos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar definitivamente en la Argentina. Por eso también, Graciela, es tan importante saber el origen de esa plata, ¿no? Por eso te digo, digamos, que no se quede en un contrabando, un intento de contrabando de moneda, porque la verdad Ujú. que me parece que es un chiste, ¿no? ¿Y le sorprendió que el gobierno decidiera no incluir ficha limpia después de decir que sí estaba de acuerdo con el proyecto, pero que le quería hacer algunas modificaciones, que... eh, Evidentemente el gobierno ha pactado, entre otras cosas, la presidencia de Menem en la Cámara de Diputados y prefiere tener a Cristina Fernández de Kirchner como candidata para competir con ella. No quiere dirigentes honestos, sino una candidata que obviamente tiene un electorado cautivo, pero no puede sumar nada por fuera de eso. Creo que el gobierno quiere elegir su contraparte y bueno, en ese sentido trabaja para eso y como consecuencia de eso, Ficha Limpia ha quedado en el olvido. bueno, contradicciones por parte del gobierno y también por parte del Frente de Todos, ¿no? Como usted bien dijo, estaría bueno que tener reglas claras de los dos lados para que lo de Cuellar no quede también como un caso aislado, como un hecho Así que es. pasa de largo, como pasan muchos de largo. Así es, como hay que echarlo a también hay que impedir que dirigentes condenados como Cristina Fernández de Kirchner ingresen a las bancas, o Así como lo es. fue Carlos Menem en su momento, ¿no? Y hablábamos arrancamos esta nota hablando de impunidad en el caso de la mafia de los medicamentos. Esperemos que en este caso, en el caso del senador peronista Cuellar y aliado del gobierno, hay que decirlo también, no quede en impunidad y se sepa de dónde salió esa plata que no había declarado. Graciela Ocaña, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.